Muy pero muy buenas tardes, excelente tarde de miércoles 16 de octubre, bienvenidos a un programa más de Argentina Hoy, el programa que hablamos sobre los derechos de los trabajadores, los salarios, las escalas salariales, las paritarias y obviamente toda la situación de los últimos días en referencia al tema de los vetos presidencial y obviamente estamos hablando también de la situación de las universidades como educación, como parte de la educación pública. Le damos la bienvenida a Yamile Nasralla, quien nos acompaña, secretaria adjunta de FADIUNC. Muchas gracias, buenas tardes. Bienvenida. Y obviamente quien nos acompaña siempre, Fabiana Yunes, que nos está acompañando como siempre en esta tarea de trabajar sobre la defensa de los derechos de los trabajadores. Bienvenida, buenas tardes. Muy buenas tardes, Rodolfo, buenas tardes, Yami, y a toda la audiencia que siempre nos acompaña. Bien, a todos los que están del otro lado del micrófono, del otro lado del vidrio, del otro lado de la compu, que nos están siguiendo y que formulan sus preguntas, sus cuestionamientos hacia algunos planteos que nos vamos viendo en lo cotidiano. Y vamos a tocar principalmente el tema de lo que hoy nos acontece, que es el tema de la Universidad Nacional de Cuyo. Entiendo que esta tarde se hacía una toma de las conducciones de los centros de estudiantes, allí que eran 8 los que se habían juntado, y bueno, obviamente por eso Yamile nos está acompañando, a quien le pedimos que nos cuente y nos ponga el tema. Bien, sí, los alumnos han hecho, los centros de estudiantes se han autoconvocado, algunos centros de estudiantes que no están dentro de la federación, de artes, de filosofía, de ciencias políticas, son los mismos que impulsaron la toma la semana pasada, y la idea era empezar en la Facultad de Artes con una posible toma o vigilia en artes y si daba era volver a tomar el rectorado, con la idea de que mañana hay paro nacional de todo el frente sindical. Entonces acompañar a los docentes en el día de paro, y ellos proponían una marcha como la de la semana pasada hasta la legislatura y ahí clases públicas. Hoy han estado en clases públicas varios, mañana también van a estar en varios puntos del predio clases públicas, y bueno, mañana sería la idea concluir a las 17 en la legislatura con clases públicas y a las 19:30 una jornada de antorchas. Genial, bien, genial, entre comillas. Sí, ¿no? En realidad lo bueno, la parte buena es que se están movilizando y que invitan además a la sociedad a sumarse. Bien, aparte entiendo, digamos, por lo poco que conozco del movimiento estudiantil, sería una serie de frentes que se han conformado en contra de Franja Morada, ¿es así? No es en contra de Franja Morada, ellos se han como autoconvocado y le dan la participación a todos los que quieran participar, incluido Franja Morada, incluido la Fucuyo. Bueno, ellos como que se han ido autoconvocando y han ido actuando a medida de lo que sus estudiantes dentro de sus centros de estudiantes les están pidiendo. Bien, en este aspecto, el apoyo que ha tenido, digamos, esta asamblea de interfacultades ha sido bastante alto. Incluso Franja Morada se está haciendo presente de esta gente autoconvocada que decís, de los estudiantes. Yo no sabría decirte esa parte. Tengo entendido que algunas personas de la franja estarían haciéndose parte pero no sé si la cabeza de la franja. No, porque esas son decisiones que las están tomando los mismos alumnos. Sí. Nos preguntaron a nosotros si podíamos apoyar algunas medidas. Fueron tantas las medidas en diversos lugares que no nos daban los cuerpos como para participar de todas las actividades que... El tiempo material no alcanzaba. Exacto. Bien. Bueno, entonces tenemos para este miércoles sería lo que es la parte de la vigilia en la Facultad de Artes. Uh-huh. Y en la tarde sería la toma de lo que es rectorado. Jueves. Mañana. Mañana jueves sería la toma del rectorado, era hoy también. Uh-huh. Y mañana jueves sería el paro y
¿cómo es que se llama? Con la Movilización. marcha hasta la legislatura. Bien. De los estudiantes, como la hicieron el año pasado por otro sector, porque esa es la otra, viste que siempre que se hicieron las dos marchas que se hicieron con las autoridades, vamos por las partes lindas de la ciudad, Claro. el Emilio Civit, todas esas calles. Los estudiantes se largaron por Juan B. Justo, Las Heras, Patricia Legislatura, que es otro público, y lograron mucho apoyo, la verdad, la semana pasada, de parte por donde iban caminando. Bien, esto está bueno. Y desde el sector docente, ¿cuál es la opinión o, digamos, qué es lo que están manifestando hoy? Digamos, porque tenemos por un lado el tema salarial, pero además también tenemos el tema del financiamiento universitario. Claro, uno va acompañado del otro, ¿no? Porque la ley de financiamiento universitario lo que proponía era la actualización salarial desde diciembre hasta ahora, con la pérdida de más del 50% que hemos tenido. Y la actualización mensual, luego de equipararla con la pérdida que tuvimos, con el IPC. Pero a su vez también otorgaba bimestralmente una actualización de los gastos de mantenimiento, digamos, de funcionamiento de la universidad, porque el 100% del presupuesto, el 90% son salarios y el 10% es todo mantenimiento, funcionamiento. Eso fue lo que se logró con la marcha del 23 de abril, que se aumentara al 270%, pero no vino todo el aumento de una, vino en cuotas, y ya cuando ellos sacaron el 270 era más arriba del 300 lo que hacía falta. Y estamos muy preocupados porque los rectores en el 31 de agosto en La Pampa llegaron al acuerdo de que necesitaban más de 700 billones para el funcionamiento completo, con salarios incluidos para el año que viene, y el presupuesto ha mandado 360 millones, 3,6 billones. En este aspecto, lo que decimos entonces es uno de los puntos objetados del tema de la auditoría. Hasta donde yo sé, la auditoría, digamos, se venía dando dentro de cada una de las acciones de la facultad. Pero hoy día aparecería un agente nuevo controlando el tema de auditoría. ¿Tenés algo al respecto? En realidad lo que pasa con las auditorías se hacen. Lo que tendría que haber sucedido y que el gobierno no está diciendo porque se le cae el discurso de las auditorías, de que las universidades no se quieren auditar, es que el Senado, Martín Menem, tenía que designar a 3 auditores de la Auditoría General y no lo hizo. No están designados los 3 auditores que tenían que designar. Si quieren mayor celeridad para la auditoría, tendrían que haberlos designado. Pero se les cae el verso de que las universidades no quieren ser auditadas. En realidad Correcto. el gobierno no quiere auditar las universidades. Bien. Pero se caería totalmente, digamos. Es así, se cae totalmente el discurso del gobierno de que las universidades no quieren ser auditadas. Es más, hay universidades como la nuestra y no sé de qué otras provincias, pero sé que hay más que hacen auditorías internas. Tienen auditorías internas que no dependen del rectorado, que son como de afuera de la universidad, para que sean transparentes. Más transparentes. Sí. Y a su vez estaría la de la Auditoría General de la Nación. Según el cronograma que ayer o anteayer vi, no sé en qué canal, a la Universidad de Cuyo, a la Universidad de San Juan y a la de San Luis, les tocaría auditar el año que viene. Claro. Pero bueno, veremos qué pasa, porque si no han designado a esta gente, no sabemos si tienen realmente la intención de auditar las universidades. Bien, o dejar todo en un parate. Sí, es porque te corren el eje de la discusión en realidad. Te están corriendo con el eje con que las universidades no se quieren auditar y es lo que entra en muchas cabezas. Te dice, no se quieren auditar porque se guardan la plata, porque están adoctrinando a los chicos, porque son los ricos, porque todo lo que han venido diciendo. Nosotros desde diciembre hasta ahora aumentó el doble los alumnos bajo la línea de pobreza. O sea, está más del 46% de los alumnos están bajo la línea de pobreza. O sea que 1 de cada 2 está bajo la línea de pobreza. Claro. Está claro en realidad con esto del adoctrinamiento que no ha sucedido, ¿no? Porque si no, no estaría gobernando quien gobierna. Obvio, y que ganó con los jóvenes, porque Claro. ganó con los jóvenes este presidente. Claro. Y yo creo que ha despertado, como él dice, despertaron al león. Yo creo que él ha despertado la masa estudiantil
que cuando se despierta... Tenemos historias ya en este país, claro, de lo que sucede con la masa estudiantil, claro, cuando se revela, ¿no? Exacto. Así que bueno, y a nivel salarial, lo que vos me preguntabas, hasta agosto teníamos una pérdida salarial de 3 a 4 cargos según el cargo y la antigüedad. Hasta el 31 de agosto esos eran los números. El congelamiento de la garantía salarial fue brutal, que ahí hubo gente que tenía entre el 83 y el 125% de pérdida salarial, porque no percibieron en todo este tiempo un aumento, porque con el congelamiento, claro, de la garantía salarial. ¿Cuánto cobra un docente que se inicia, suponete? Y depende, en las facultades tenés la dedicación simple, la semi y la exclusiva. La simple están cobrando, no llegan a los 200.000 pesos. ¿Y cuántas horas estamos hablando ahí? 10 horas. ¿10 horas semanales? 10 horas de presencia, pero claro, sabemos todo lo que tiene que tener un nivel. Involucra la docencia, claro, que tenés que capacitarte, que tenés que preparar la clase. Y después, en los colegios preuniversitarios tenés cargos que rondan los 500.000 pesos, cargo de preceptor. O el equivalente en horas cátedras, en 15 horas cátedras de profesor. Pero con una canasta de 1 millón es imposible, y más si tenés que pagar alquiler. No, claro. Claro, no es viable. No es viable. Yo lo traslado, yo hasta marzo pagaba 72.000 pesos de alquiler. En marzo empecé a pagar 250.000 y ahora en septiembre me lo subieron a 370.000. Claro. ¿Los salarios cuánto subieron? Claro, no aumentó todo ese porcentaje mi salario. Eso por un lado, pero aparte, digamos, tenemos que partir de la base de que desde el 2023 al 2024 sus salarios no han tenido ningún tipo de impacto. No, porque aparte nosotros no tuvimos aumento en enero, como todos los empleados públicos nacionales tuvieron. Nosotros no tuvimos aumento en enero y veníamos de una inflación del 25 en diciembre y del 20 en enero. O sea, fueron meses muy duros y todavía no logramos equiparar ni siquiera el salario con la Administración Pública Nacional. Yo quiero, otro punto es que el 85% de docentes y no docentes de la Universidad Nacional de Cuyo están bajo la línea de pobreza. Bien. ¿De qué estamos hablando? Digamos, bajo la línea de pobreza. Vos recién explicaste que habían varias categorías. Sí. Entonces, ¿cuáles son los que están con mayor situación o en esa situación específicamente, y hay alguna de los que está dentro de la docencia universitaria que no esté ahí o está todo en general? Podemos dejarle la pregunta para el próximo bloque, nos están llamando un corte. Pero por favor, faltaba más. Vamos a un corte y ya volvemos con más Argentina Hoy. Ya volvemos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Comenzamos con el siguiente bloque. Volvemos con más Argentina Hoy y bueno, habíamos dejado la pelota picando con algunos de los temas bastante interesantes e importantes en cuanto a lo que está aconteciendo hoy en la universidad y sus docentes. Yamira, te habíamos dejado una pregunta ahí en referencia a qué porcentaje de los docentes hoy están en categoría simple o dedicación simple y cuántos son los exclusivos que están quedando, porque hay algunos que se han jubilado. Claro, el porcentaje de los exclusivos, de este 85% que está bajo la línea de pobreza, los que no llegan a la línea de pobreza son los exclusivos, que son 40 horas semanales de trabajo con 10, 12 años de antigüedad. Esos son los que no estarían llegando a la línea de pobreza. Pero estamos hablando de 8 horas por día. Por día, exacto. O sea, es un montón. Es un montón y con un montón de antigüedad y por ende un montón de capacitación encima. Porque para llegar a... Claro. Vos tenés que rendir concursos, tenés que capacitarte. ¿Y qué se hace dentro de la universidad? Cuando se jubila un exclusivo, se transforma en 4 simples. Entonces, tenemos otro daño colateral que es el desfinanciamiento de la obra social, porque vos tenías una familia con un exclusivo y después con 4 simples son 4 familias en la obra social, que a su vez ya vienen desfinanciadas porque no estamos recibiendo los aumentos que realmente necesitaríamos y necesitaría la obra social para funcionar, ya que todos los insumos son en dólares. Claro.
bueno, en nuestro país todos los de insumos, salud, es totalmente en dólares, pero eso se suma, digamos, que los prestadores médicos o los prestadores de las distintas especialidades, sus honorarios son bastante altos. Sí, muy altos. No es lo público, sino que es lo privado donde es más caro totalmente. Y bueno, siendo DAMS la obra social de los docentes universitarios, sufre un impacto profundo en sus finanzas. Sí, no, y nosotros desde que asumió este gobierno, fines del otro, nosotros teníamos atención en varias clínicas, vos ibas, no tenías que pagar nada. Ahora estamos pagando los coseguros, o sea, salvo que sea emergencia, que pasas por la guardia y es emergencia e internación, todo lo demás va con coseguro. Claro, es como si fuera externo. Claro, es lo mismo que sucede con los CEP. Muy similar. Bueno, qué panorama. ¿Qué panorama? ¿Qué esperás que se venga, Mira, esto apelando a tu... Ya Mira, yo... un ratito de la facultad, a vos te pregunto. Yo la verdad que estamos en un momento muy complicado. Salió paro para mañana, salió paro toda la semana que viene en el plenario. Ayer hubo plenario de Secretaría General de Conado Histórica y salió paro para toda la semana. El paro de mañana y lunes y martes está acompañado de paro de las otras federaciones, de la FATUN, que es la de los no docentes, y de la CONADU común. Pero nosotros tenemos un agravante muy grande acá, que es el descuento de los días de paro, que es la única universidad del país que sigue descontando los días de paro, que ya le hemos pedido a la rectora por un montón de medios que deje de descontar, que estamos peleando por presupuesto, claro. No es un capricho. O sea, a los preuniversitarios nos bajaron el salario brutalmente porque se eliminó el Fondo Nacional de Incentivo Docente. A eso le metes los descuentos de los días de paro, es una barbaridad. Realmente lo que te descuentan por día de paro, que si a mí me pagaran eso en mano por día trabajado, no me haría falta hacer paro. Entonces, hemos pedido a las autoridades que reflexionen, que refloten 2 expedientes que están para ser tratados en el Consejo Superior, para que dejen de descontar los días de paro, porque estamos peleando por algo colectivo para toda la universidad, no solo para los docentes, por las becas de los estudiantes, la bandeja del comedor cada vez más cara, que los estudiantes puedan llegar, porque los colectivos están sin subsidio. Vos tenés estudiantes de San Martín, de Junín, que necesitan por lo menos 15.000 pesos por día para poder estar en la universidad de lunes al llegar, comer y estar. Claro. Entonces, la verdad que es una barbaridad realmente, y estamos peleando por eso, y a eso agregarle descuentos, claro, es una barbaridad, y que muchos de los descuentos recaen sobre las escuelas específicamente. Las escuelas de la universidad. Los preuniversitarios. Ahora yo te hago una consulta, quizás yo por ahí es poca la información que manejo, pero el presidente en un principio habló de arancelar todas las universidades públicas, por un lado. Pero en el día de ayer y esta mañana ha salido a decir de que no está en peligro la universidad pública. ¿Tiene 2 discursos o es mi sensación? Tiene 2 discursos o tiene que hacer marcha atrás en sus dichos debido al movimiento que hay. Porque recordemos que con la marcha del 23 de abril se sacó este aumento a los gastos de funcionamiento. Con la marcha del 2 de octubre vino la aprobación de la ley de financiamiento. Correcto. O sea, son marchas que han marcado mucho, que a él le han jugado muy en contra, y él se está dando cuenta que está perdiendo su electorado, que son los jóvenes. Entonces, él ha bajado, después del veto a la ley de financiamiento universitario, bajó mucho su imagen positiva. Se revirtió esto de 60-40, de positivo a negativo. Claro. Entonces, él se está dando cuenta de eso, y no nos olvidemos que el año que viene tenemos elecciones de medio término. Entonces, yo creo que él dice lo que la gente quiere escuchar, lo que sus votantes quieren escuchar, para complacer a todo el mundo. O sea, por un lado dice, a los extranjeros van a pagar, pero los extranjeros son menos del 5% en la facultad. Claro, no representa. No representa nada. Preguntémosle a Cornejo cómo le fue con el cobro a los extranjeros en los hospitales acá. No sé si juntó 5 millones. Que para la provincia es nada, es la nada. Sí, digamos en las relaciones entre un país y el otro,
obviamente se lesiona. Claro. Se lesiona totalmente. Él se peleó con todos nuestros aliados. O sea, vos fíjate con esto de que vuelve atrás. ¿Qué le dijo a los chinos? Sí, Y fue a los chinos ahora. Y ahora fue claro. O sea, para que le banquen el rollover. ¿sí? Así que, bien. Bueno, ahora hay que esperar qué es lo que sucede mañana en función del paro que llevaron, la medida iniciada por el sector sindical y obviamente cuáles son las repercusiones en la parte política. ¿Qué es lo que esperan ustedes? ¿Cuál puede ser la reacción? De la parte política nosotros esperamos paritarias, pero paritarias reales, sí. No paritarias informativas que vienen y te dicen te doy el 1% y te lo mandan por decreto. Uh-huh. Porque eso es lo que vino pasando en las 2 o 3 paritarias que ha habido con este gobierno, porque después no han habido paritarias, ha sido todo por decreto. Entonces, lo que más esperamos es eso, la paritaria salarial, pero paritaria que se pueda discutir y decir, che, no, mirá, en realidad nosotros estamos 50% abajo, dame algo más significativo con 6% que es lo que viene ahora. Uh-huh. Y la reacción es eso y el tema de las becas para los alumnos, o sea, que se actualice todo, no claro. Que quede congelado como ha quedado congelado o a la baja como pretenden hacerlo para el año que viene. Claro. La rectora ya dijo en una entrevista que con el presupuesto que han presentado la Universidad Nacional de Cuyo tendría para funcionar el 53% el año que viene. El 53% durante todo el año o solamente va a funcionar la mitad. La mitad. Uh-huh. Bien, es muy grave. Es muy grave. Es muy grave. Es muy triste, ¿no? Y yo creo que nuestras facultades siempre han sido un orgullo para los argentinos. La verdad que es tristísimo lo que estamos viviendo. La verdad que es totalmente aparte teniendo personas dentro del gobierno egresadas de la universidad pública. Y acá en Mendoza tenemos a una diputada que egresó a un colegio de la universidad como el CUC, egresó de la facultad y trabaja en la facultad y votó a favor del veto. Uh-huh. Entonces es descabellado. Vos estás hablando de Mechi Llanos. Uh-huh. Claro. Es descabellado eso. Ahora, dicen que ella es titular de una cátedra por la que no concursó, ¿es así? Mira, yo no sabría darte los detalles, sí sé que ella tiene una semi-exclusiva sí. En la Facultad de Ciencias Políticas, pero si concursó o no concursó, la verdad que no estoy al tanto de eso. Pero la verdad que es muy descabellado. Mínimamente habría que pedirle la renuncia a ese cargo, ¿no? O sea, mínimo. ¿A vos decís el de la legisladora, el de la legislatura? Primero, de la legislatura, sí. Ambos. Pero mínimo el de la facultad. Coherencia política estamos hablando, ¿no? Obviamente. O sea, estás a favor del veto y tenés un cargo, o sea, como... Bien, tenemos que ir a un corte nuevamente, pero Yamile, no sé cómo están tus tiempos. ¿Vos nos acompañás a otro bloque? Sí. Perfecto, vamos a un corte, pero ya regresamos con más Argentina Hoy. Ya volvemos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Comenzamos con el siguiente bloque. Volvemos con más Argentina Hoy, seguimos acá en esta mesa de redacción de radio hablando sobre la situación dentro de la Universidad Nacional de Cuyo. Obviamente está acompañándonos Yamile, quien es secretaria adjunta de FADIUNC en la provincia de Mendoza, y nos está poniendo al tanto de toda la situación. Y lo que nos preocupa muchísimo es la situación de los docentes, ¿no? Los salarios bajísimos, muy por debajo de lo que es la línea de pobreza. Y yo creo que hay algunos salarios que deben estar rondando la indigencia, ¿verdad? Sí, tal cual. Las categorías simples o categorías que recién ingresan en las escuelas, si tienen que pagar un alquiler, es imposible que vivan. Porque claro, es casi el sueldo completo. Es casi el sueldo completo. O sea, vos ahora un monoambiente te están pidiendo arriba de 200, 250 mil pesos. Si vos tenés una categoría simple que cobra 200 mil pesos, claro, es imposible. Tienen que tener 3 o 4 categorías, salvo que esté en pareja, u otro trabajo, o tener una pareja que aporte, y ni hablar si tienen hijos, ¿no? La verdad que es una... A ver, nosotros estábamos con Emiliano escuchando la votación de esto, de la ley de financiamiento, ¿no? Me acuerdo que estábamos en la Facultad de Medicina. Y fue una desazón tan grande,
Porque vos decís, una que no baja que entre otras enfermedades tenía COVID y no iba y qué sé yo. La otra que estaba volviendo de Croacia, no sé de dónde. Y vos decís, no dan el quórum, 5 o 6 que se abstuvieron. Esa es la gente que nos representa, ¿no? Porque están ahí representantes del pueblo. Que salieron elegidos para que te representen. Y yo creo que tienen que representar a todos los actores de la sociedad, no solo a los 10 o 15 que manejan el país económicamente, que cada vez son más ricos. Porque acá se dice que no hay plata, pero vayamos a la parte de que le han condonado una deuda inmensa a Galperín, al dueño de Mercado Pago, de millones y millones de dólares, que se han llevado todos los lingotes de oro y nadie sabe a dónde, porque primero decían a Inglaterra. Sabemos que en Inglaterra tenemos fondos buitres que están en juicio y que podía ser embargado. Claro. Entonces, nadie sabe dónde están los lingotes de oro, por qué lo han cambiado. Un ministro de Economía que está refinanciando la deuda que él mismo ocasionó y que nadie auditó. Hablando esto de las auditorías, nadie auditó a dónde fueron a parar los 40.000 millones que se dio Caputo y que después de esa deuda se fue y estaba tirado en una playa en Brasil mientras el país se incendiaba. Correcto. Y nadie auditó todo eso. Entonces vos decís, bueno, si vamos a auditar, auditemos todo. Auditemos qué está pasando con los fondos reservados. Que en el mismo momento que vos estás diciendo no a las universidades, no a la educación pública, aumentás a más de 100 millones los gastos reservados de la CIDE, de los cuales cuando trataron la ley y les salió rechazada la ley, ya se habían gastado 80 millones. Claro. O sea que ni siquiera han tenido que rendir cuenta de dónde está la plata que ya se gastaron sin que le aprobaran la ley. Entonces, plata hay, se la han llevado los bancos. El otro día había un informe de Berkovich, donde decía, ¿a dónde ha ido a parar la plata? El Banco Galicia es el que más ganancia ha tenido en estos meses. Galicia, después, bueno, Patagonia estaba en tercer lugar, el Santander, son bancos que han tenido grandes ganancias en estos meses. Y con la plata de todos. Claro. Con la plata de todos y con el famoso blanqueo que no te cobran impuestos y después le meten impuestos a los trabajadores. O sea, las grandes fortunas, si pasás 100 millones no pagás impuestos y vos si ganás 2 mangos pagás impuestos. Sí. Es una barbaridad, realmente. Si esto no es la casta más casta. Dios mío, ¿no? Eso estaba pensando cuando decías los representantes del pueblo, bueno, los que están sentados ahí para votar. Supongo que quienes se abstuvieron, bueno, estaban ahí en el recinto. Pero quienes no bajaron a dar el quórum, ¿se les va a descontar el día? ¿Se les descontará el día? Así como el docente cuando hace paro, por ejemplo. Esa es una gran pregunta. ¿No? Estaría bueno que se cree el ítem que se diputados, aplique. Senadores, porque yo creo que acá en Mendoza existe ese ítem, creo, en los legisladores, más allá de que Cornejo tenía el 65% de ausencia. Sí, ¿no? Así que el que impuso el ítem aula en la provincia faltaba permanentemente a las sesiones cuando era legislador. Así que... Y porque se le dio las dos cosas, era legislador, pero aparte también era candidato a... Claro, pero previo al candidato era ya que faltaba. O sea, previo a ser candidato y estos enroques que hacen estilo ajedrez, ¿no? O sea, vos te vas de gobernador, yo me voy de legislador. Ahora, volvete vos a legislador, yo me voy de gobernador. Y así siguen la misma casta dando vueltas. Sí, yo a lo que iba es... También, Claro. ¿no? Con sueldo de indigente, digo. Sí, Con poner salario. salario. Yo lo que iba justamente a esto que se daba, como lo estás planteando vos, pero además aclarar lo siguiente. Él, mientras jugaba a ser candidato a presidente, toda esa campaña la bancó el pueblo mendocino. Exacto. ¿Sí? Esta es la realidad. Entonces, mientras fue presidente de la UCR, lo mismo, ¿sí? Cuando se le enfrentó a Morales, obviamente ahí cambió y se bajó a ser candidato a gobernador. Porque obviamente tenía, digamos, alguien del mismo porte para poder competir ante una probable presidencia de la nación. Pero todo ese dinero salió del bolsillo de nosotros, los mendocinos. Y fueron millones. Yo me acuerdo de las cartelerías por todos los accesos, cada 2 metros. Fueron millones y millones en esa campaña. ¿Y qué fue la cera?
con la nuestra, como Son dice. tremendos con la nuestra. En la acera, y todo lo que era el camino al Chayao, en cada poste. Sí. Y en el acceso, vos entrabas y así, todos los postes eran carteles grandes, medianos, chiquitos. Claro, y todo con la nuestra, porque de esa campaña política se bancó con la nuestra. Y resulta que cuando le hacen algunas preguntas en Día D, un programa que sale por un canal abierto de la provincia, dice, no, yo lo que no justifico es justamente que se utilicen los dineros públicos para la campaña política. Digo, si no se le cae la cara a este muchacho. Bueno, tenemos una vicegobernadora que dijo en ese programa que habían carreras hobbies. Tenés razón, por supuesto. Esa es la gente que nos está gobernando. Bueno, para esto es justamente lo que hablábamos en el programa anterior sobre el tema del pensamiento crítico. Tenemos que empezar a tener todos los mendocinos pensamiento crítico hacia la política, hacia la clase política, para exigirles, obviamente, el nivel de representación que votamos. La verdad que sí, y como siempre lo hemos dicho, surge desde ¿dónde? Desde la educación. Justamente, si no lo hacemos desde la educación no lo vamos a lograr nunca. Educación que hoy peligra desde lo público, o sea, la verdad que es muy triste lo que estamos viviendo y no veo desde mi parte, a corregirme, reacción desde la sociedad, ¿no? Firme, digo, porque sí se acompañó aquel 23 de abril, sí se acompañó en este octubre también, pero no nos terminamos de poner los pantalones como sociedad, de decir no la vas a tocar en la universidad pública. No termina de suceder eso. Hay un sector que sigue bancando a este gobierno pensando que el año que viene ya vamos a estar mejor. Ahora vienen las nuevas noticias, las buenas noticias, dijo el presidente, no me acuerdo en qué programa. Lo peor ya pasó. Bueno, miro para atrás y veo a una persona de ojitos azules diciendo lo mismo. No se inunda más, qué sé yo, bueno, ¿viste? O sea, lo peor ya pasó. Ahora vamos con noticias buenas. Sabiendo que van a haber cortes de luz en todo el país porque hay un problema muy grande con Camesa, no se está pagando lo que se tiene. Camesa es a nivel nacional, sí. No se está pagando, por ende van a haber cortes grandes, sabiendo que hay dentro del gobierno personas dentro de los directorios de las empresas de energía. Entonces es una vergüenza todo lo que pasa realmente. O sea, vos si querés ser funcionario público no podés ejercer en lo privado. Con este gobierno no, vos tenés gente que está siendo parte del gobierno y que está siendo parte de Sur o de Nor. Pero lo tenemos en Mendoza con el ¿También? IPF. Claro, ahora se fue uno y vino otro, abandonó IPF. Claro, ¿A eso te refieres? pero a eso me refiero específicamente. Claro. ¿Cuántos? Que no iba a cobrar el salario que iba a ser para una asociación totalmente independiente. Uh-huh. Nadie sabe qué asociación es, nadie sabe a dónde va ese dinero, si se está haciendo de acuerdo como lo había formulado el gobernador. El tema es que la plata se la están repartiendo. Son las famosas fundaciones que vos no sabés, fundación sin fin de lucro, entonces no tenés que rendir cuenta. Correcto, es así. Entonces nos encontramos, digamos, todos expectantes porque teóricamente se ha solucionado una problemática dentro de un directorio y resulta que el peor ejemplo lo tenemos en Mendoza. Claro. Con un funcionario. Sí, en realidad siempre decimos, ¿no? En convivencia con el gobernador. Uh-huh. Sí, claro. Corríjame, porque usted está para eso. con todo. Realmente es así, tal cual como lo decís. Lamentablemente, ¿no? Porque sí, y lo seguimos viendo, pero seguimos sin reaccionar. Porque vos, yo, lo sabemos. Claro. ¿Pero qué hacemos? Bien, nosotros ya lo estamos haciendo, tenemos este programa. Sí, bueno, pero la sociedad, espera que el otro actúe. Claro, ¿viste? A mí me pasa, inclusive en mi casa, por ahí, tendrían que salir. ¿Por qué tendrían? Tendríamos. Claro, tendríamos que tener la camisa puesta, la claro, camiseta puesta. O sea, tendríamos que todo. O sea, si vos me ves que yo estoy todo el día de un lugar a otro, una marcha a la otra, tratando de solucionar un montón de temas, ¿cómo tendrían? Tendríamos. Mira, el otro día lo viví en carne propia en una reunión que se hizo en Las Heras de algunos afiliados del PJ, simpatizantes, y dos de ellos vinieron a plantear directamente en contra de los gremios. Uh-huh.
pero esa persona está alejada de los gremios y ella no quiere participar de los gremios. Mira. Entonces no tiene argumento para venir y plantear de que está mal el tema de los gremios. No tiene argumento para venir y condicionar al dirigente que está actuando en representación de esos trabajadores. Yo le hice el planteo, primero, la información que vos tenés no está terminada, digo, primero porque la CGT ya está normalizada y está en funcionamiento y están trabajando para ver si unifican las centrales obreras. La CTA. Están trabajando en la unificación a nivel nacional de la CTA. Pero vuelvo otra vez a insistir, y perdón la redundancia, pero acá tenemos un problema de educación, ¿no? Sí. Porque no estoy de acuerdo con el sindicato. Bueno, ¿y entonces qué hago? Me quedo en mi escritorio. ¿Y con eso qué vas a cambiar? Al contrario, anda y participa, porque si no, no lo vamos a cambiar nunca. O sea, es al revés. Si yo estoy en desacuerdo con la conducción de tal o cual sindicato, tengo que activarme para mejorarlo. Si yo me quedo sentada, es peor, porque le estoy dando más el poder a quien en realidad le estoy criticando su conducción. Y es lo que hemos planteado muchas veces nosotros también como sindicato. Mucha gente te dice, no, yo no voy a la asamblea porque siempre... No, si en la asamblea es donde vos tenés que decidir y tenés voz y voto todo el mundo. Correcto. No, porque nosotros no actuamos como otros sindicatos que llevan representantes y te dicen, yo traigo 10 votos de tal departamento, claro. 2... No, nosotros, una persona, un voto. Claro. En una manito, un voto. Entonces, andá a la asamblea y proponé lo que querés de diferente. En resumen, bueno, llegamos al final del otro bloque y en resumen, hay que participar. Ser parte, tomar el protagonismo y el compromiso, porque esta es la otra parte que necesitamos. Responsabilizarnos, somos parte. Nos vamos al corte, ya volvemos con más a Argentina hoy. Pero primero le voy a agradecer a Yamili que nos acompañó en esta mesa de redacción y nos trajo la info en referencia a todo lo que está aconteciendo allí en la Universidad Nacional de Cuyo con los docentes y con los estudiantes. Muchísimas gracias y gracias a toda la audiencia por estar ahí escuchando. Excelente, seguiremos en contacto. Muchas gracias. Ya volvemos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Comenzamos con el siguiente bloque. Volvemos con más Argentina hoy, excelente tarde de miércoles 16 de octubre y estamos ante la situación de los acontecimientos en la provincia de Mendoza en referencia a la Universidad Nacional de Cuyo, también a lo que pasó esta mañana ahí en Plaza San Martín en referencia a la Marcha de los Abuelos, pero además nos está acompañando en esta mesa de redacción el secretario general del Sindicato de los Trabajadores Ladrilleros en la provincia de Mendoza, don Esteban Alanís. Bienvenido, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes, Esteban, muchas gracias por estar. Y la audiencia, por supuesto que es importante saludar a la audiencia, ¿no? Saludarlos y porque obviamente nos está escuchando y por ahí nos hace algún tirón de orejas porque obviamente tocamos algunos temas medio espinosos. Y vamos a empezar por el tema de la reforma laboral, que es uno de los últimos temas uno de los últimos títulos era que había negociado el gobierno con parte de la CGT, pero después Moyano salió a decir de que no estaba de acuerdo con esa mesa de diálogo y que probablemente, bueno, el paro que era para el 17 de octubre pasó para el 30 de octubre. ¿Qué es lo que tenemos de nuevo en este aspecto en referencia a la CGT Nacional? Y en realidad, nosotros así como CGT Nacional, como un análisis desde puramente político ante la gestión de un gobierno tan nefasto como el que tenemos, que obviamente son los sectores dominantes, como hemos dicho muchas veces, ¿no? Es decir, otrora golpistas, como muchos de estos hijos, como el caso de Franco, que es el ministro de Interior, ¿no? Y otros más, ¿no? Sí, y los economistas, para nombrar los más conocidos. Nosotros del análisis político creemos que desde la CGT, el movimiento obrero en realidad, porque es CGT, CTA, UTEP, etcétera, dio los pasos, diríamos, no por suerte, sino por decisión política. Allá ya han transcurrido 10 meses prácticamente de aquella decisión política, apenas 10 días asumió el gobierno, cuando el 10 de diciembre ya había firmado
los DNU, todo eso, y la decisión de la CGT un 28 de diciembre, ¿no? Sonrío porque el 28 de diciembre, digamos, fue una fecha clave, fin de año, y muchas voces decían que, de muchos dirigentes políticos también, decían que había que darles tiempo, que no era prudente, y la CGT y el movimiento obrero decidió, con todas las regionales, de las cuales en aquel momento éramos 62, ahora somos 89 regionales normalizadas en todo el país, de la CGT, lo cual es importantísimo, porque tiene presencia, digamos, desde abajo, desde la base, como se nombra. Se habla mucho, ¿no?, de la base, muchos, pero poco hacen desde la base. En cambio nosotros podemos decir, la base está normalizada, ¿no? Y lo mismo ocurre con, no digamos en este caso no solamente hablamos con la CGT, pero también sabemos que sucede con la CTA, la unidad que planteaba tanto Yasky como Cachorro Godoy, etcétera. Y así llegamos a un 11 de enero, que era caluroso, muchos estaban, cuando se decidió un paro en enero, el 24 de enero, claro. Y después todas las luchas que vinieron, ¿no? El 23 de abril, los derechos humanos, etcétera, etcétera. Creo que sin eso no tendríamos la posibilidad y también la fortaleza de los trabajadores, ¿no?, de los trabajadores que deberían gozar de sus jubilaciones, ¿no?, y tuvieron que salir a la calle a reclamar. Creo que sin esa acción del movimiento obrero, hoy no podríamos estar tan expectantes de lo que vos recién hablabas también, de la juventud y sobre todo los jóvenes estudiantes, ¿no? Creo que sin eso sería muy difícil, y tal es así que el gobierno, nosotros decimos, le empezaron a entrar las balas al gobierno, tanto que le gusta a la ministra hablar de balas y todas esas cosas, a la mujer esa, sí. Indudablemente, bueno, empezaron a entrar, y esto muestra, digamos, que en los desaciertos que hablabas vos de la ley de bases aprobada por el Congreso, y que también eso también muestra, ¿no?, de que la conciencia colectiva de cierta parte del pueblo y los trabajadores y los estudiantes, como decía, también, y mucha dirigencia, y no digo los periodistas de la comunidad, pero sí algunos de los sectores dominantes, que hablaban, decían, ¿qué hace la CGT? ¿Qué hace la CGT? Bueno, la CGT hizo eso, y es uno de los artífices de esta salida, ¿no?, de esta salida que estamos viendo. Y la ley de base no la aprobó la CGT, la ley de base la aprobaron los legisladores, y eso también hay que ponerlo en la balanza, que este es un gobierno de las minorías bien oligárquicas, como decía Edita, son los grupos dominantes de la oligarquía. ¿Y cómo gobierna? Con 84 legisladores. ¿Cómo es esto? ¿Es mayoría eso? Entonces también hay que poner las cosas blanco sobre negro, ¿no? Es decir, estas cosas, así. Hablaba un periodista con uno de los programas estos también de las comunidades populares, con un amigo de una de las radios populares, y decía esto, ¿no?, justamente, ¿no?, esto no hay que perderlo de vista, porque no fueron los trabajadores que dijimos, bueno, aprobemos la ley, son acuerdos para no salir tan mal parados, ¿no? Entonces, es decir, y ya existe, y hoy ¿qué nos queda? Luchar, resistir y luchar, que es lo que está haciendo el movimiento obrero y los jóvenes, que esto es muy importante, digamos, ¿no? Porque nosotros... Juntarnos, ¿no? Exactamente, claro. Y ahora viene, que será seguramente motivo de esta u otra charla, ¿quién conduce todo eso? Que muchas veces lo decíamos nosotros. Y hoy está peleándose, o se plantea una pelea de quién conduce todo esto, de los sectores políticos, que son los que nos llevaron hasta esta instancia. Entonces, mientras que los trabajadores, muchos de nosotros decimos, está bien, una debilidad, pero también fortaleza. Y habrá que pensar si realmente un trabajador puede conducir los destinos de esta nación, ¿no? Porque está bien, nosotros los que adherimos a la ideología, a la doctrina peronista, el primer trabajador para nosotros fue Perón. Bueno, pero un trabajador al gobierno, como pasa en otras naciones, como en Venezuela, Nicolás Maduro, o Lula en Brasil, y otras naciones, no hemos tenido. Entonces, eso también hay que ponerlo, porque los sectores dominantes y los sectores de la política ya están moviéndose para hacer lo que hacen siempre, y que han hecho en estos 40 años, ¿no? Y eso también hay que ponerlo en la agenda, entendemos nosotros. ¿Por qué? Porque paran los procesos transformadores, para no usar una palabra que a muchos les gusta, los procesos revolucionarios.
que es lo que se está viviendo acá. Porque acá si no nos unimos todos y nos planteamos todo, podemos seguir votando, podemos seguir con votos, sin votos, los partidos no va a modificar absolutamente nada. Ahora, si planteamos una propuesta transformadora, donde el movimiento obrero tenga que ver, entonces para nosotros el rol del movimiento obrero en su generalizado es muy importante en este momento. Y la ley de bases ya está aplicada, lo único que tenemos es más la justicia que dice. La justicia, si no tenga que ver, fíjense, un hecho concreto. Ustedes pueden creer algo más inverosímil que quieran intervenir la AFA. Claro. Y la justicia dice que lo va a intervenir si hacen el AFA. Voy a decir, ese es el gobierno que tenemos, el que tiene la concentración de todo el poder. Entonces, ¿qué puede hacer? Nosotros que tenemos la obra social intervenida, ¿qué puede hacer un sindicato? Es más, todo el movimiento obrero ante estas decisiones. Solamente plantear resistencia, lucha a la calle y buscar un punto de negociación en debilidad, pero también entendiendo que le empezaron a entrar las balas a este gobierno. Creo que la pregunta tuya básicamente tiene que ver con esto, digamos, ¿no? ¿Cómo estamos? ¿Cómo llegamos? Y habrá que plantearse, decir, ¿cómo seguimos? Nosotros, resistiendo y peleando. ¿Cómo seguirá el gobierno? En definitiva, en este momento, ya casi no interesa mucho, porque las barbaridades que dice y que hace este gobierno, o sea, yo creo que ni siquiera hay que detenerse en analizar las barbaridades, porque analizarlas, encima las dicen, las ejecutan, pues son barbaridades, ¿viste? Cosas que voy a decir, ¿es de verdad un presidente dice esas cosas? A ver, sí que es lamentable que los argentinos nos hayamos equivocado tanto. Entonces, el movimiento obrero puede tener sus errores, que los ha tenido, y seguramente los seguirá teniendo, como hablaba recién vos de Pablo Moyano. Situaciones internas, ¿viste? En todos lados existen, ¿no? Es decir, lógico. La muy reciente renuncia a Secretaría Gremial de Paco Manrique de ESMATA, pero no renuncia a ESMATA, renuncia a Paco Manrique. O sea, es decir, ¿pero qué hacen los sectores dominantes? Dice, ¿se fue de la CGT? No, sí, Manrique se fue a la CGT, ESMATA sigue estando. Es decir, lo mismo pasaría con Camionero, cosa que no va a suceder, porque indudablemente son otras características. Y lo del paro del 30 de octubre, yo creo que hay que ponerlo en la agenda. No, como decías vos recién, era para mañana, el 7 de octubre, y se pasó para el 30, y yo creo que la fecha es indistinta, pero sí hay que ponerlo en la agenda. Hay que ponerlo en la agenda, porque no es solamente un paro del transporte de los trabajadores, sino un paro del transporte donde están también involucrados los pequeños y medianos empresarios y algunos grandes. Entonces eso hay que ponerlo en agenda porque es una acción y sobre todo sobre algo que a veces no se menciona, que es lo portuario, ¿no? O sea, hablando de muchas cosas que no se hicieron, como por ejemplo las aduanas, ¿no? Es decir, lo portuario donde ingresan y salen millones de kilos ingresan y salen y toneladas. Y lo estamos viendo con lo que está sucediendo actualmente con el canal Magdalena. Claro, tal cual, por eso me refería. Tenemos que ir a un corte, así que vamos a desarrollar el tema en el próximo bloque. Vamos al corte y ya volvemos con más a Argentina Hoy. Ya volvemos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Comenzamos con el siguiente bloque. Volvemos con más Argentina Hoy. Estamos trabajando firmemente sobre la situación de los acontecimientos de estos días. Empezamos con el tema de la Universidad Nacional de Cuyo y tocamos el tema de los trabajadores docentes, no docentes, ¿sí? Y de los estudiantes. Ahora le vamos a preguntar a alguien que integra el movimiento obrero de la provincia de Mendoza, un dirigente que viene luchando desde hace mucho tiempo dentro de las filas del sindicalismo, pero también del PJ, sobre cuál va a ser la situación en este aspecto, así como acompañaron el reclamo y obviamente el derecho a la universidad pública, cómo va a ser la situación con el tema de la reforma laboral en todo lo que ha venido avanzando el gobierno y que ha repercutido más que nada en los sectores privados. Y reiterando más o menos algo que decíamos recién, el derecho ya está consumado, es decir, correcto. Nosotros tenemos, y no es fácil adaptarse a
a esas normativas, porque es complejo en el caso de los trabajadores, diríamos, de alguna manera con registrados, ¿no? Es decir, con que tenemos. Nosotros tenemos, en el caso del ladrillero, por ejemplo, tenemos dos problemas: el trabajador de fábrica y el trabajador de la economía popular, que es cierta informalidad. En ese caso tendríamos una ventaja favorable, digamos, que nos da lo que comentaba recién fuera del micrófono, es esta posibilidad de que el hornero, que nosotros llamamos, que no es el dueño de la tierra, no es el dueño tampoco del horno, pero es el que produce el ladrillo, tiene 4 o 5, sobre todo a veces son familiares que lo ayudan, luego a veces changarines que serían estos colaboradores. Sí. Bueno, esta nosotros nos permitiría avanzar sobre este registrado que no tenemos hoy. Claro. Lo que hay que ver ahí muy finito es cuando aparece el empresario o el dueño de la tierra en esto, que es el que solamente subcontrata. Entonces, si bien tiene un beneficio, lo que tenemos que ver cómo es esto, ¿no? Es decir, cómo nosotros aprovechamos esta ley que nos permite en chiquitito eso, va a aprovechar para un beneficio de los trabajadores, ¿no es cierto? Es decir, porque diríamos, la desprotección la tenía y la tiene el trabajador ladrillero. Con esto tal vez podríamos buscar una cierta alternativa de cierta protección, entre comillas, ¿no? Como que lo insertamos al sistema, ¿no? ¿Sería? Sería la idea. Esa es la idea, ¿no? Es decir, que no es tan simple, ¿no? Lo blanquearíamos entre comillas. Lo blanquearíamos entre comillas porque tiene sus vericuetos, ¿viste? Porque tiene una necesidad de... etcétera, etcétera. La ley no obliga, dice que si vos querés afiliarte o no al gremio, que es lo que nosotros planteamos, ¿sabes? Pero realmente es una herramienta. Es una herramienta que hay que ver cómo se materializa, ¿no? Y en el caso de muchas de las industrias que ya están teniendo esta problemática, pasa lo mismo, ¿no? Pasa lo mismo porque el empresario busca, siempre, no ahora, buscar pagar lo menos posible, ¿no? Entonces dice, ¿dónde me beneficio? Y bueno, nosotros hemos hablado con varios empresarios ladrilleros que antes no nos llamaban, ahora nos llaman, precisamente para ver cómo ellos pueden acceder teniendo una cierta prestación. Si bien no hay multas, saben que se evitan las multas, pero hay otros perjuicios que tienen, digamos, ¿no? Que hay que verlos muy bien, hay que analizarlos muy bien, digamos. Entonces ellos, por supuesto que tienen sus abogados y contadores que le han dicho, mira, el camino puede ser veamos cómo Y eso hace que en esa informalidad podríamos tener, esto que decíamos entre comillas, ¿no? Cierta registración, ¿no? Por supuesto, como todas las leyes, sobre todo estas leyes que favorecen al empresario, el sector dominante tiene sus vaivenes, ¿no? Es decir, porque que eso es lo que hace contradictorio. Vos te sacás el modo de tributo y tenés que, como hornero en este caso, o como metalúrgico, y tenés estos colaboradores, te sanciona esa ley si vos no registrás a estos, aunque ellos no quieran registrarse. O sea, dice, eliminamos las multas. No, te sanciona con una multa. O sea, tampoco es verdad que se crean todas las multas. Hay una sanción que es una multa. Que no es una multa, digamos, está bien, muy alevosa, bla, bla, pero tenés la posibilidad de decir, bueno, tengo estos colaboradores que me ayudaron a construir esto. Listo, ya busco otros colaboradores. No lo puedo hacer porque no puede ser reiterativo, aunque tengas los 8 meses o 6 meses de prueba. Finalmente nadie vive cambiando un operario en ninguna actividad para enseñarle cada 3 meses lo mismo. Eso sí puede dar en servicios, en limpieza, en supermercados, qué sé yo, pero en la producción no se da eso, ¿no? Entonces ahí, digamos, tiene sus trampitas la ley también, ¿no? Entonces también hace de que muchos empresarios tengan eso. Y después está el otro, que también es muy contradictorio en esta ley, los monotributistas sociales, por ejemplo, que al desaparecer el monotributo social exige tener monotributo. Claro, está bien, se extiende el valor de facturación también, ¿no? Es decir, que tiene un monotributista de determinada categoría, por supuesto, pero también es un impedimento, porque si nosotros, en este caso hablo con el tema de los ladrillos, y un ladrillero, por ejemplo, está bien,
30.000 ladrillones hoy son 3 millones, 4 millones de pesos, digamos, ¿no? Depende de cómo se venda. En la comercialización. El problema es que casi la mayoría no paga, no te da factura, no te pide factura, salvo algunas empresas, digamos, que tienen eso aceptado. Y lo otro, el agravante que tenemos nosotros en nuestra actividad, es que todo lo que se vende sin facturación. Caso de la leña, caso del acerrín, caso de... Entonces, es todo un sistema, ¿viste? Entonces voy a decir, bueno, yo facturo, pero si después no tenés cómo, no solamente como cualquier ingreso que vos tengas en cripto, como en cripto, y bueno, sí, ¿cómo hiciste para vender 4 millones y no compraste, te gastaste 2 litros? Lo único que vas a poder facturar, que es lo que hacen la mayoría de los trabajadores, los horneros, es el combustible, el gasoil, que se utiliza mucho, digamos, ¿no? El resto, no hay factura. Entonces, digamos, ahí todo eso es lo que entendemos si nos pasa a nosotros, a muchos sectores que también en la madera, los maderos también les está pasando más o menos similar, y entendemos que muchos sectores, ¿no? Por eso busquémosle la vuelta, y bueno, y sigámonos organizando y sigamos insistiendo a los efectos de que el próximo gobierno que tengamos, ojalá sea muy pronto, ¿no? Entonces, es decir, porque después encima hay que esperar los años de la ley, que son 2 años, o sea, ¿no? Para reformarla, modificarla, etcétera, etcétera. O salvo que tengamos un gobierno, como pasó con México, ¿no? Con AMLO y la nueva Claudia Sheinbaum, bueno, que continuaron y hicieron unas transformaciones que debían hacer en su tiempo, y entonces tengamos una democracia no tan formal, una democracia real. Digamos, el gobierno que ingrese nos permite decir, de arranque, decir, eliminamos todo esto que se hizo hasta ahora. Otros DNU. Claro, exactamente. DNU más cerca del pueblo, claro, DNU al fin. Exactamente, claro. Bueno, es un poco eso, ¿no? Es decir, cómo vemos, y después está la otra dificultad, ¿no? Es decir, al haber tanta recesión, a pesar de, como dice este individuo que es presidente, que todos ganamos, somos más ricos, o sea, por lo tanto, usted cambió su auto, usted también, todo, ya no tiene más bicicleta. Claro, compramos, volvimos a comer el asado todos los viernes, domingos. Sí, la heladera llena. Sí, exactamente. Entonces, bueno, indudablemente eso no existe, y eso complica, ¿no? Complica porque no es fácil decir, bueno, y quiero construir, por ejemplo, en el caso nuestro, los ladrillos o cualquier otra actividad, digamos, es decir, las actividades. Hablaba con un vendedor que tiene un negocio de helados, que en esta época se vende mucho helado. Dice, no vendo ni la mitad de lo que vendí el año pasado, dice, y el helado, dice, se consume, los chicos, dice, es impresionante. Pero es que ha sucedido en realidad con el Día del Niño, con el Día del Padre, y lo vamos a ver ahora con el Día de la Madre, ¿no? El consumo de año a año hay una disminución de alrededor del 30 y el 50%. Es un montón. Para quienes viven de eso, que esperan ese momento para la venta más fuerte, indumentarias fundamentalmente, es un montón esa disminución. Y bueno, esto es lo que vemos todos los días, ¿no? No hace falta que lo remarquemos mucho, lo vemos a diario. Un supermercado que antes íbamos y que teníamos que hacer 2 horas de cola, están esperándonos en las cajas hoy. Claro. Sí, no, y el hecho que hayan las empresas grandes, las grandes empresas, sacado los descuentos, eso también es un indicativo. Claro, pero tampoco se pueden sostener. No se pueden sostener, claro. Es más, en algunos casos han despedido gente. Claro. Hay cadenas de supermercados que han despedido gente. Claro, no, sí. Eso, inclusive, digo, por las circunstancias que estamos viviendo, ¿no es cierto? Es decir, es lógico, pero además aprovechan esta ley que les permite a ellos cambiar la flexibilización que tienen antes, entonces tienen 8 meses para cambiar. En 97, 98. La flexibilización que hubo. Sí. Pero esta es mucho más terrible porque se amplió el periodo de prueba. O sea, si vos antes del periodo de prueba 3 meses, ahora son 9 meses. Claro. Y a los 30 días te puede decir, mira, el periodo de prueba caducó, como es lo que decías tú recién, ¿no? Es decir, la verdad, esto no resiste, digamos. Por un lado es bueno, porque me río porque me decía una sobrina, dice, sí, pero es bueno, dice, porque entonces yo trabajo 2 meses, me voy y descanso 2 meses, viene otro y me...
Claro, en sí, forma, digamos, ¿viste? hay que tomarlo con humor también. Claro, con humor, ¿viste? Porque si no lo tomamos con humor es complejo, digamos, ¿no? Muy complejo, más en esta circunstancia donde tenemos una inflación mentirosa. No, 3%, indudablemente. ¿no? 3,5%. Además, como dice este gobierno, ¿no? El superávit cero y realmente, en realidad yo creo que esto que nosotros tenemos que empezar a agudizar mucho más lo que tenemos de este lado del campo popular, esto que decíamos, ¿no? Es decir, la resistencia y lucha de los trabajadores, pero también la resistencia y lucha de los jóvenes, de los estudiantes, defendiendo la educación pública, los jubilados y todo lo que aparezca, digamos, todo lo que aparezca, porque realmente yo creo que estos sectores dominantes están en un mundo que no existe, ¿viste? Porque si tocamos acá el Mendoza, por ejemplo, ¿viste? Escuchaba que quieren reformar la cuestión de los boliches nocturnos, todo eso, ¿no? Y estaban debatiendo si la hora, la salida. Yo digo, hagan nada más simple, habilítenlo a las 24 horas y se acabó la historia. Es un problema, pero de todas formas tenemos que ir a un corte en este momento y ya volvemos con más Argentina Hoy. Ya volvemos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Comenzamos con el siguiente bloque. Volvemos con más Argentina Hoy y obviamente estábamos hablando sobre la situación de la relación de dependencia, los derechos de los trabajadores y la aplicación de esta reforma laboral que vino por DNU, luego hubieron algunas conversaciones en la mesa de diálogo y don Esteban Alarín nos estaba contando al respecto. Ahora, frente a esta situación, a este escenario, ¿cómo queda el mercado laboral, ¿no? En este aspecto? Porque obviamente las empresas va a generar nuevos puestos de trabajo, ya sea el monotributista o puestos de trabajo en relación de dependencia, este nuevo escenario. Yo creo que lo que decíamos recién, el escenario de cierre que hay, digamos, básicamente de todo el proceso industrial, no es tampoco una casualidad la necesidad, no solamente postergada por años, más allá de la discusión que hay sobre una situación compleja, la necesidad de lo que implica tener la explotación minera, petrolera, uranio, en el caso de Mendoza, que estuvo en su momento, y que en algún momento no se dio, con la explotación de minerales en Mendoza. Entonces hoy tenemos la posibilidad de ampliar no solamente el tema minero, el tema de litio y todo lo que conlleva. Y esto no es una casualidad, sino una causa que determina que el gobierno provincial de Mendoza lo planteó como eje en su campaña y realmente casi diríamos lo único que está faltando es la financiación para comenzar. ¿Por qué lo llevo a esto? Es decir, porque eso generaría puestos de trabajo, ¿no? Claro. De unos de los sectores que son dentro de la formalidad y que en su momento tenía y contaba con una gran adhesión de las pequeñas y medianas empresas dedicadas al rubro del petróleo, la minería, tanto de los metales como el litio, digamos, ¿no? Que uno de los intendentes, que creo que con muy buena intención buscando una salida de la producción, desarrollo y trabajo, como el intendente de Malargüe, Celso Jaque, que plantea en su zona, seguramente también lo plantea el de San Rafael o el General Viari, o el de Las Heras, como en el caso de Payata, digamos, ¿no? Porque realmente lo que necesitamos es eso, ¿no? Generar desarrollo, producción y trabajo. Pero con estas medidas políticas que también beneficiarían a estas corporaciones por el RIGI, o el RIGI a la mendocina, como sea, pero beneficia a las corporaciones, también obviamente que con las leyes laborales se han beneficiado los sectores estos tanto de adentro de afuera, de adentro con menos, porque ya vienen con todo armado las corporaciones. Y en el caso de
del gobierno nacional, es decir, la producción y el trabajo. Entonces, como decías vos, por ejemplo, decir qué posibilidades tenemos realmente. Y las posibilidades son mínimas. Lo que hay que ver es cómo se establece, es decir, por eso hacía el apartado de Mendoza, digamos, ¿no? Por las características que tiene el gobierno provincial y con otros intendentes de avanzar en este tipo de desarrollo y producción, tanto en el tema minero como el litio y el petróleo. Mientras que en la otra, si nos vamos a las otras partes de la producción, el caso de la industria automotriz viene en baja, Claro. ¿no? En el caso de la industria, ni hablamos de los metales, lo mismo, ¿no? Es decir, y en la industria de lo que es la producción nuestra, histórica, que seguramente no es la más importante, estará en segundo o tercer lugar, la vitivinicultura, también viene en baja. Y hablemos de la agricultura, digamos, así donde realmente no solamente por las cuestiones climáticas, sino por los insumos que se tienen, que son los mismos que lo controlan, y son las mismas corporaciones que están trayendo, como hicieron en décadas pasadas, productos de otros países, digamos, ¿no? Y por acá cabe aclarar que, bueno, tenemos el tema en Mendoza de la industria vitivinícola, la cual está dominada de alguna forma por las corporaciones. Pero entonces, dentro del ámbito de la legislatura, dentro del gobierno, ¿se está debatiendo, se está discutiendo una matriz productiva o se modificó de hecho? Yo creo que es lo que nos ha faltado a los mendocinos, ¿no? O sea, a la Mendoza, no porque no estuviera en la agenda, pero creo que todos hemos tenido en la agenda la discusión de la reconstrucción de la matriz productiva. No la modificación, es la reconstrucción de la matriz productiva, porque Mendoza sigue siendo vitivinicultura, sigue haciendo, y tiene y es una de las productoras más importantes, no solamente de la principal de la República Argentina, de la región, y una importante en el mundo, con sus vinos, está bien, explotados por las corporaciones vitivinícolas, hablando recién de España, de Europa, digamos, ¿no? Sí, ¿no? Principalmente. Aunque muchos dicen son chilenos, pero no, la mayoría son capitales de allá. Algunos de Estados Unidos, California, etcétera, pero realmente la producción y sigue estando. Y después la explotación petrolera, digamos, es decir, y después también la explotación turística, si viene en servicio, y bueno, el petrolero, y ahora con el tema de lo del litio también y los minerales. Entonces hay que reconstruir esa matriz productiva, que creo que, como decías vos, de hecho, en este caso el gobierno lo ha visto y lo planteó, el gobierno provincial estamos hablando, haciendo uso sí de la democracia que le permite a él tener mayoría, no como el gobierno nacional que gobierna con minoría. En este caso no, le guste o no le guste a los opositores mendocinos, de donde sean, digamos, claro, de los que están en la legislatura mendocina, tiene mayoría. Pero es distinto eso, porque lo está planteando desde un gobierno con ese cierto poder que tiene legislativamente, ¿cierto? Y con un cierto consenso de los sectores empresariales, algunos con más, algunos menos, y cierta, digamos, los trabajadores también, y la ciudadanía que va en busca de trabajo, porque no lo tenemos, creo que estamos hablando. Entonces, es decir, creo que en esta que vos planteabas, sí, de hecho lo está haciendo, y que creo que lo estamos aceptando de alguna manera, algunos con más énfasis, otros con menos, porque realmente lo que necesitamos, tenemos que plantear que esa reconstrucción de la matriz productiva nos permita a nosotros tener una Mendoza con desarrollo, producción y trabajo. Diríamos muy a contramano del modelo nacional sería, ¿no? Que no busca eso, que no busca para nada eso, porque encima gobierna con minoría, como decía recién. Pero eso tiene que ver, creo yo, con las perspectivas ya no solamente, pues muchos dicen una cuestión política, sí, por supuesto, todo es política, pero no una cuestión política personal del gobierno, de Cornejo, de quien sea, porque realmente creo que es política de Estado. Y entonces cuando hay política de Estado, creo que también uno tiene que ponerlo, ¿no? Es decir, si es política de Estado, por eso digo, no es solamente Celso Hack y otros intendentes que se benefician con este tipo de producción, sino porque es política de Estado. Y ahí entonces también la participación de la parte de la producción, tanto el empresariado como los trabajadores, es muy importante para no quedar fuera, digamos, de esto, ¿no? Es decir, después todo lo que encierra en el ámbito de reconstruir la matriz productiva de una provincia como esta,
que hasta el día de la fecha, ya de hecho, que se está modificando, no lo habíamos tenido. Totalmente, es así. Lo cual no va a repercutir igualmente en el mercado laboral. Vemos que en lo inmediato. en lo inmediato no. Ah, claro, por eso digo que son ciertas contradicciones, aunque repercutiese por partiendo de un hecho, digamos, ¿no es cierto? Está bien, son licitaciones, las empresas vienen con sus técnicos de afuera, y habrá cierta mano de obra, digamos, que podrán, pero hoy no tenemos nada, en nada. Entonces, es decir, lo que genere, digamos, decir, sin crear falsas expectativas, lo que genere... Viendo un modelo sanjuanino, ¿no? Y yo creo que es mucho más que el modelo sanjuanino. Y yo creo que la de Mendoza tiene una característica superior a la instancia del modelo sanjuanino y el modelo catamarqueño. Porque nosotros no vamos a ser dependientes de la minería. No, claro, siempre va a ser secundaria. Exactamente. No es nuestra actividad principal. No es por eso, esa reconstrucción de la matriz... A menos que los ríos se nos contaminen y que no tengamos más vides en los próximos... Claro, bueno, pero esa es responsabilidad de nosotros, ¿viste? Que los ríos nos contaminen. Porque hoy, por ejemplo, defendemos mucho los ríos, entre comillas, porque el agua se... Los defendíamos. Los defendíamos. Ya se nos olvidó un poco. Claro, ¿viste? Porque el agua, ¿viste? Es más, el agua... 22 ya quedó como... Hay una gran corporación que tiene una cápsula de agua allá en el Valle de Uco, ¿viste? Y cotiza en Nueva York y esa no se mueve. Y precisamente no es nuestra. Sí, el agua sí. El agua sí. Pero la corporación no es nuestra. O acá cerquita en Villavicencio lo pasa lo mismo, 36 millones, 40 millones, o dice ahora menos, sí, está bien, pero se llevan esa cantidad. ¿Y cuánto vemos nosotros? Nada, sí. Está bien, los 300, 150, 200 trabajadores, perfecto. Y defendemos el agua. Yo creo que también esto hay que ponerlo en discusión, porque si tenemos que poner en esta discusión de defender el agua, en la contaminación de los ríos, como bien planteado vos, es decir, bueno, tenemos que saber qué pasa con los más de 3.000 pozos que tienen de las aguas subterráneas. ¿Dónde va a parar eso? ¿No? Porque algún lugar va a parar. Algún lugar va a parar. Escuchaba, hablando del agua, cosas que suceden, ¿no? El otro día había problemas en el arco desaguadero. No tenían, no sé si tuvieron esa noticia de arco desaguadero, no había agua. Y pasás el arco desaguadero ahí nomás que está la de San Luis, ahí hay agua. Pencoso. Sí, ahí. La del otro lado. Del otro lado, pasás ahí nomás, si vas a donde te hacen escamén, te hacen el control, sí. Ahí hay agua potable de San Luis. De San Luis. Y acá no había agua. Y el agua que viene, ¿qué estaban descubriendo? Que el agua que viene, que vende, que abastece, ¿cómo se llama acá? La empresa de Mendoza, dice, nosotros depositamos el agua, la llevan por las cañerías, y dice, pero ¿por qué no llega? Que tienen que empezar a investigar, dice, es que están utilizándolo para el riego de productores, ya sea de piñas, de girasol, de lo que sea. Bueno, entonces eso también hay que ponerlo, digamos así. Tenemos que, en esto, con los controles, en la reconstrucción de la matriz productiva está muy bien, la defensa del agua está muy bien, pero tenemos que empezar qué es lo que se hace con eso. Y en esto es un poco, lo llevo a lo que sucede a nivel nacional, ¿no? Este hombre presidente y su equipo gobierna con 84 desde el Congreso, gobierna él con la justicia y sus 84 testigos. Y los otros 260, no sé cuánto terminaremos siendo. ¿Qué hacen? Está cumpliendo con un proceso democrático. Claro, esos controles, el pueblo eso también hay que modificarlo. Esos controles, entonces, para que no nos contaminen, en Suecia no es solamente nieve, ni gente que va como hablábamos de decir, a los boliches en la noche. Si eso tiene explotación petrolera, minera, está bien, desaparecen ciudades porque se hunden. Sí, un detalle. No, pero tiene producción, y no se contamina, no se mueve, etcétera, etcétera. Yo creo que una es la realidad que pasó en su momento en África, ¿no? Que eso sí, pero también no solamente trayendo
contaminaban los ríos en África extrayendo ni diamantes, ni oro, ¿no? Que hoy cambió eso, ¿no? Esas reglas cambiaron, menos mal, sino también por el uso del agua para hacer los gin, ¿no? Con el cianuro, que la principal producción se daba ahí en África, y que muchos usamos, ¿no? En el mundo todavía. Bueno, llegamos al final del bloque. ¿Estamos ya sobre el final, señor director? Nos pasamos. Bien. Bueno, agradecemos entonces al secretario general del Sindicato de los Trabajadoras Ladrilleros en la provincia de Mendoza, don Esteban Alanís, donde nos informó, nos contó sobre el panorama del movimiento obrero en la provincia y a nivel nacional la situación del CGT y obviamente la situación de los trabajadores del gremio que él representa. Muchas gracias por venir y por formar parte de esta redacción. No, gracias a ustedes nuevamente, como siempre, y por último decir que mañana tenemos plenario del CGT acá en Mendoza, donde uno de los temas principales es el paro del 30 del transporte, y por supuesto también el día 17 de octubre, que para los trabajadores en general es un día muy caro a nuestro sentimiento, y sobre todo al proceso que estamos viviendo ahora, ¿no? Así que muchísimas gracias. Fundamental. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Nos vamos, ya volvemos. Ya volvemos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Comenzamos con el siguiente bloque. Volvemos con más Argentina hoy, excelente. Bueno, ya estamos casi sobre el final de nuestro programa de hoy, 16 de octubre. A esta mesa de redacción se suma el licenciado psicólogo Gabriel Chiconi. Bienvenido, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por recibirme. Muy buenas tardes, Gabriel. Bueno, nuestro invitado de hoy en este bloque, y obviamente queríamos hablar sobre la situación, digamos, que hoy emerge en este contexto de incertidumbre por la situación laboral de los trabajadores, ¿no? Es lo que habíamos quedado en el último programa. Sí, que nos comente un poquito cómo podemos estar los trabajadores frente a todo esto en cuanto a la salud mental, Gabriel. Bueno, hoy leí una especie de viñeta, una historieta, donde estaba un psicólogo con su paciente en el diván, y el psicólogo le preguntaba a esta persona, bueno, además de la falta de laburo, que se separó con su esposa, que el sueldo no alcanza, que está un poco enfermo, que no puede comer porque tiene hambre, ¿tiene alguna preocupación? Está muy bien. Buena reflexión, ¿no? Sí. Bueno, algo de eso. O sea, no podemos pensar la salud mental desligada del resto de la vida. No es una cuestión subjetiva lo que nos está pasando. Pero para los que creen que la salud mental es un tema menor, que es un tema que el gobierno no se ocupa, permítanme decirles que están equivocados. Hoy el ministro de Economía, en el coloquio de ideas, dijo que la cuestión de... tenemos el gen del pesimismo. O sea que si nos va mal, no es porque ellos estén haciendo las cosas mal, ni mucho menos, sino porque tenemos el gen del pesimismo. O sea, apeló a una emoción para decirnos que la culpa de que nos vaya mal es nuestra, porque somos un pueblo pesimista. Y no es el único gobierno. Otros gobiernos ya habían hablado de la sensación de inseguridad. O sea que apelan a las emociones y a las sensaciones para que esa angustia que sentimos nosotros, en lugar de ellos hacerse responsables por las acciones que están llevando, nos la trasladan a nosotros. O sea que sí tienen en cuenta la salud mental, pero para angustiarnos, para hacernos sentir mal a nosotros, culpables, para generar desesperanza, impotencia. Y lo están haciendo, y lo están logrando, porque nosotros consideramos que la salud mental es un tema solamente de enfermos y que trabajando salimos adelante. Bueno, nosotros vamos a trabajar igual, a contra viento y marea. Mientras tanto, del otro lado sí utilizan las emociones para ponernos en nuestras contras y tener este sentimiento, y eso justifica esta inacción que tenemos, que la estamos pasando mal, pero nos la aguantamos igual. Bien. Nos deja Profundo, ¿no? Nos dejó recapitulando todo. Sí, ¿no? Hoy vengo tranquilo, ¿eh? No, Sí, sí, veo, viene tranquilo, menos mal que yo antes de venir me tomé 2 té Tarahui. Bien,
Y también habíamos hablado sobre la situación del replanteo de nuestros representados hacia la entidad gremial. Porque muchos plantean de que hoy no estamos bien, que estamos mal, ¿no es cierto?, en un contexto general. Pero, ¿qué es lo que está mal y por qué estamos así? Este fue el planteo que habíamos hecho en el programa anterior, ¿verdad? Claro, bueno, es interesante porque los afiliados demandan al gremio para una mejora en las condiciones laborales. Y está muy bien, porque el gremio debe aceptar esa demanda. Una de esas partes para eso está, ¿no? Exactamente, pero ¿quién es el que decide sobre la situación laboral? El trabajador. No, el empleador. El empleador. Bueno, no, pero digo, en cuanto a... Me refiero a que si no tengo las condiciones, tengo que hacer algo. Esa responsabilidad es del trabajador. Exactamente. Ahora, ¿a quién le tengo que reclamar? Sí, claro, el empleador. Al empleador. Es el empleador el que me tiene que dar las condiciones necesarias. No al sindicato, claro. El sindicato es un mediador. Claro. El sindicato la función que tiene es, vamos a unir a los trabajadores, Claro. para que en la unión hagan la fuerza. Claro. Y entre todos hagamos fuerza para que el empleador responda. Si no nos unimos, hay dos fuerzas que entran en conflicto, la del trabajador y la del empleador. El empleador es la fuerza dominante. Por lo tanto, si el trabajador va en soledad, y probablemente no consiga nada. Si son 2 o 3, 10, 15, 100, tampoco. Porque la fuerza dominante sigue siendo dominante. La única manera de emparejar la balanza es la unión de los trabajadores. Y esa unión de los trabajadores está representada en el sindicato, porque el sindicato es una representación. Claro. Entonces hay que unirse. Y muchas veces uno ve a dirigentes sindicales yendo a discutir paritarias prácticamente en soledad, y uno dice, así mucha fuerza no va a tener. Y a lo mejor uno quiere tener algún tipo de iniciativa, pero en soledad no se discute. Esto se discute con... Por ejemplo, creo que les conté a ustedes la situación que pasó de un suicidio de un trabajador durante su horario laboral. Bueno, si va el psicólogo que representa el Departamento de Salud de ATE en soledad y agarran la nota, la firma, y aunque tenga consistencia legal, no pasa nada. Ahora, podemos ir con los abogados del gremio, podemos hacer un montón de cosas, pero en lo individual no pasa nada. Ahora, si nos organizamos y nos unimos, y ahí sí, el empleador se sienta a hablar. Entonces, ¿a qué voy? A que el agruparse, el sentido de comunidad, unirse, es un factor protector de la salud mental que hace que uno pierda el sentimiento de impotencia, pierda el sentimiento de desesperanza a medida que se van logrando cosas, pero uniéndose. Bien, acá se plantea, está bien el planteo que vos haces, me parece excelente, pero además hay otro antecedente que lo hemos venido militando, lo hemos venido combatiendo, que es el problema que surge cuando un trabajador es empoderado, trabajadora, es empoderado, digamos, le ha ido bien en su ámbito laboral, ha crecido y dice, a mí no me hace falta el sindicato. Pero estamos en una etapa donde todas las relaciones laborales son totalmente, van cambiando continuamente, y las decisiones sobre aquellos trabajadores que tienen un mayor empoderamiento, pero que empieza a surgir algún tipo de cuestionamiento en referencia a que ese trabajador ya se transforma en un riesgo para la empresa, entonces empiezan los miedos. Y ya no hablamos de un trabajador empoderado, sí hablamos de los miedos que tienen esos trabajadores y que hoy siguen denostando a la entidad gremial, pero a la vez exigen un servicio. Entonces tenemos que empezar a tener conciencia social de clase. Por supuesto, bueno, esto uno lo nota. Hoy hablábamos con uno de los compañeros del sindicato y me decían como que, bueno, nosotros tenemos facilidad de palabra y esas cosas,
lo cual no es cierto. La verdad es que nuestra especialidad no es hablar, nuestra especialidad es escuchar. Entonces, habrán notado los compañeros con los que comparto la vida en el sindicato, que durante los primeros 6-7 meses me dediqué casi exclusivamente a escuchar. No se escuchaba mi voz. Ajá. Doy fe. Bueno, porque la idea era escuchar. Dentro de esos discursos que se comparten en un sindicato que es multipartidario, porque nadie le pregunta de qué partido político sos para estar en ATE. Puede haber un libertario, puede haber un radical, puede haber un peronista, puede haber alguien de izquierda, y después son todos delegados sindicales igual. Entonces, en un espacio multipartidario de que conviven muchas ideologías partidarias, los discursos también son distintos. Ahora, si yo soy empleado del Estado y soy un delegado del Estado, un delegado sindical del Estado, y abogar por la destrucción del Estado va en contra de mi propio trabajo. Claro. Y sin embargo se escuchó. Mira. Se escuchó decir, los empleados del Estado son ñoquis. Un momentito, vos sos delegado sindical de empleados del Estado. Sos un empleado del Sos Estado. un empleado del Estado. Claro. Y hay alguien que piensa que él es ñoqui. Por supuesto, pero además esa persona está siendo claramente influenciada, como les decía recién, donde hay un manejo discursivo donde la gente es influenciada. Y si uno repite una mentira varias veces, esa mentira queda. Hoy, el fiscal Marijuán dijo, no tenemos pruebas para culpar a Cristina Fernández de Kirchner con la causa de el dinero K. No tenemos pruebas, no la podemos juzgar porque no tenemos pruebas. No nos entra en la cabeza que no sea corrupta. Claro. No. No nos entra en la Pensamos más en la corrupción del juez que en realidad, ¿no? Claro. Ahora, obviamente yo no sé si es, no conozco la causa, pero Tampoco. estoy Y se los dejo a la justicia, no es mi función. Sí, no voy por ahí. Voy a la repercusión subjetiva de una noticia que no la podemos hacer propia porque ya se dijo tanto un discurso, se repitió tanto. El día que el presidente deje de ser presidente, lo van a declarar inimputable y van a decir, y sí, era un loco. Claro. Todos sabían, y no es un loco, no es un loco. Es una persona que sabe exactamente lo que hace, viene diciendo desde la campaña electoral que iba a destruir el Estado, dijo que era un topo que iba a destruir el Estado, lo está destruyendo, no está teniendo planes de contingencia para decir, bueno, destruyo una cosa y construyo otra, no lo está haciendo, por lo tanto está absolutamente en sus cabales. Este personaje, para lo único que le va a servir, es para que en algún momento lo declaren inimputable y quede libre. Entonces, en lugar de tener un juicio político como corresponde, siendo responsable de sus actos, a nadie le va a llamar O la sea que lo atención. que dice la Constitución de que la patria... Se dio si la patria lo el día de demande. la patria lo Bueno, demanda. es hora. Y yo creo que está muy bien. Tenemos que ir a un corte. Volvemos en unos minutos nada más y ya tenemos más a Argentina hoy. Último bloque. Ya volvemos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Comenzamos con el siguiente bloque. Volvemos con más Argentina hoy y bueno, estábamos hablando sobre la situación, el contexto social, psicosocial y Gabriel nos estaba dando su óptica respecto de la situación de nuestro presidente, ¿no? Que él lo encuentra totalmente en sus cabales. ¿Es correcto esto? Sí, la idea es mostrar cómo una propuesta discursiva, cuando el discurso prende en la población, después cuando uno dice algo contrario a ese discurso, queda disonante, suena raro, suena extraño. Entonces, si uno dice, Milei está loco, todo el mundo aplaude y dice, sí, está loco. Lo cual no es cierto. Entonces, cuando uno dice, ¿por qué? Porque se instaló un discurso. Claro. Se instaló artículo 3 de la ley 26657 de salud mental.
toda persona es capaz hasta que demuestre lo contrario. Eso se llama presunción de capacidad. O sea que para declararlo incapaz hay que hacer un juicio aparte. Por lo tanto, todo lo que haga siendo capaz es absolutamente responsable. Es totalmente responsable de lo que haga. Y lo que hace, evidentemente, tiene el aval y el apoyo de mucha gente. A pesar de que bajó su imagen positiva, pero al menos tenemos un 40% de la población que sigue estando a favor de estas medidas. No hay un 40% de la población que esté loca. ¿Me explico? O sea, esto es lo que genera esto es lo que genera las estrategias discursivas y cómo la palabra penetra, invade a las personas y uno convive con con esos discursos donde lo naturalizamos y creemos que ya es así. Por eso es tan importante hablar de salud mental. Esto no es nuevo, es una estrategia que lo usó también la dictadura militar, es una estrategia que usa Estados Unidos desde la década del 20, o sea que ya viene hace mucho tiempo. Pero, ¿qué nos dicen a nosotros? Usted tiene que trabajar y punto, dejé sus problemas afuera, como si uno pudiese disociarse. Claro. Y bueno, si no tienen las mejores condiciones de trabajo, el argentino es creativo, el argentino zafa con todo, lo arregla todo con alambres, con cualquier cosa salimos adelante. Y nos la creemos. Sí. Por lo tanto, ¿cómo vamos a exigir un mejor sillón para trabajar si nosotros somos argentinos? Podemos trabajar hasta en un banquito de plaza, qué sé yo. Y así se va en detrimento de las condiciones laborales. Entonces, ¿para qué vamos a prender un fuego con un encendedor si con 2 palitos nos arreglamos? Y así. Bien. Pero pensando sobre eso, digamos, vemos que algunos argentinos, frente a la situación laboral emergente, donde muchas puertas se habían cerrado, son gente que superaron los 40 años y obviamente la plaza laboral se achicó enormemente y tuvieron que salir estoy planteando algo en forma hipotética, ¿no? Tuvieron que salir a reinventar su trabajo para poder tener ingresos para sostener su familia. Ahora, todo el proceso que tomó esa persona en ese contexto, si bien logró crear un nuevo trabajo, pero también entró en un nuevo estado emocional. ¿O me equivoco? No, absolutamente. De hecho, el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, ayer, publicó un informe donde los mayores de 60 años cada vez más buscan changas. O sea que ya entran a un mercado laboral informal los mayores de 60 años porque no les alcanza con la jubilación. Con lo cual tenemos un montón de puestos de trabajo que, aunque sean informales, se están ocupando con gente que no debería porque está jubilado. Correcto. Por supuesto que entra en un estado emocional diferente porque en general las personas tenemos un proyecto de vida y fantaseamos en algún momento de qué vamos a hacer cuando nos jubilemos. Bueno, no sé, vamos a fantasear. ¿Qué vamos a hacer cuando nos jubilemos? Me compro un barco y navego por todo el mundo con el barco. Lindísimo, buenísimo. Me compré el barco. Ahora, llego a mi jubilación y tengo que vender el barco para poder vivir. Se pincha el proyecto de vida. ¿Cómo no va a cambiar su estado emocional? Correcto. Pero el planteo que yo te estoy haciendo es de una persona mayor de 40 años. O sea, para jubilarse todavía le falta o no tiene todos los aportes y tiene que enfrentar una realidad. Es decir, no tiene otro ingreso, tiene que crear algo para poder tener ese ingreso. Entonces no tiene, digamos, un punto de apoyo. No, por supuesto, vos estás corriendo la edad del ejemplo que yo te doy. Correcto. Entonces podemos decir, bueno, corramos la edad a 40 años y me hace acordar una serie que vi, Breaking Bad. No la he visto. No, tampoco. De un profesor de química del secundario con una situación de vida complicada, con una enfermedad, malos salarios, mala relación con los alumnos, que termina siendo, como profesor de química, empieza a fabricar metanfetamina y
y se convierte en un narcotraficante importante en Estados Unidos. Ah, mira vos. Una serie buenísima, una de las mejores series que existen, realmente es para ver, todo ficción por supuesto, pero esto de generar algo distinto puede tener una consecuencia positiva o una consecuencia negativa. Porque a los 40 años una persona es joven, decididamente. Entonces, ¿quién dice que a lo mejor no sea una oportunidad para algo mejor? Entonces, no es necesariamente negativo. Por eso corrí la edad a los 60, donde ya es más complicado que un emprendimiento de jubilado sea para mejorar. Una cosa es a los 40, una persona joven que a lo mejor tenga alguna posibilidad, porque sigue teniendo vitalidad, sigue teniendo la creatividad, sigue teniendo un montón de condiciones, y otra a los 60. Ahora, que sí es cierto que a lo mejor esa persona hizo un proyecto de vida en base a su profesión, probablemente. Y eso va a implicar un duelo importante. O sigue con su profesión de otra manera, o, bueno, las alternativas pueden ser muchas. Pero cambia obviamente el escenario con la edad. Excelente. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. El tiempo es así en la radio, lamentablemente. Así que bueno, Gabriel, muchas gracias por participar de esta mesa de redacción. Obviamente para nosotros es un placer tenerte en esta radio, en este programa, y obviamente están los micrófonos y las puertas abiertas para que cuentes con nosotros en los próximos programas. Para mí es un placer venir y muchas gracias por recibirme. Muchísimas gracias, Gabriel. Bueno. Como cada uno de los miércoles nos estás pensando, además. Muchas gracias. Tarea para la casa. Esto me recuerda cuando yo era niño. Nos vamos. Será hasta el próximo miércoles. Los esperamos por aquí, por FM Otras Voces, en otro programa más de Argentina Hoy.